bienvenidos a un nuevo capítulo de los lunes cinematográficos del Teatro UDEC. Hoy nos hemos trasladado hasta Lota, capital patrimonial de la región del Biobío, para presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Marcelo Ferrari, destacado director de cine, además director de la Escuela de Cine de la Universidad Austral y formador de la Escuela de Cine también de la Universidad del Desarrollo. Destacado por su trabajo que realizó en la década de los 80 a través del colectivo Teleanálisis, registrando un importante momento de nuestra historia vivida en aquellos años. En el año 2003, Marcelo Ferrari y su equipo se trasladan hasta Lota para rodar el largometraje Subterra, película que retrata la vida del minero de Lota, del carbón, sus costumbres y su gente, basada en los cuentos de Baldomero Lillo. Más tarde, en el 2012, Marcelo Ferrari se adentra en los textos de María Luisa Bombal, realizando su largometraje Bombal, protagonizada por Blanca Levin. Soy Julio Gaete y estos son los lunes cinematográficos del Teatro Universidad de Concepción. Bienvenidos. Marcelo Ferrari, un tremendo gusto. Gracias por darte este minuto de conversar con nosotros en los lunes cinematográficos de Concepción. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, Julio, de verdad. Estoy muy contento de poder conversar contigo, de poder conversar con los estudiantes, con las personas que ven este programa y poder compartir impresiones sobre el cine chileno, sobre nuestra realidad nacional, el audiovisual, lo que ustedes estimen. De verdad, muchas gracias por la invitación. Bueno, te agradecemos, Marcelo. Ya vamos a entrar en detalle en por qué nos vinculamos contigo, por ese cariño por Lota, ¿verdad? Subterra, Fanfariña, nos tenemos muy buenos recuerdos los que conocemos muy bien Lota, digamos, por la pega que tú hiciste allí. La gente también te guarda mucho cariño por eso. Sí, pues bueno, yo te decía que un gran gusto conversar contigo por la posibilidad de que muchas personas puedan compartir parte de lo que ha sido mi historia, mis desafíos, pero también porque juntos colaboramos hace ya un montón de años atrás con Julio en mi primer telefilm para Televisión Nacional de Chile, Fanfariña. Televisión Nacional de Chile, al regreso a la democracia, en algún momento decide hacer cine para la televisión y crea un programa que se llama Cuentos Chilenos. Yo tuve el honor de ser invitado, era bastante joven, había hecho algunos trabajos mediometrajes, uno que se llama El Cerro, que ganó varios premios relativamente importantes, y me invitaron a participar junto con directores de cine de trayectoria. Estaba Andrés Gut, estaba Miguel Litín, varios más, y me invitaron a mí para hacer un telefilm, una película para la televisión basado en algún cuento. Y yo amaba los cuentos de Baldomero Lillo desde la época del colegio, pero de verdad fascinado y flipado. Yo dije, bueno, ¿alguien está haciendo algún cuento de Baldomero Lillo? Pregunté. No, fíjate, me contaron, no lo podía creer. Y entonces yo tomé el libro Subterra y elegí uno de esos cuentos, Fanfariña, que me pareció un cuento súper dramático, muy potente. Y Televisión Nacional de Chile estuvo muy de acuerdo en hacerlo, y bueno, me tocó entonces ir a Lota por primera vez, empezar a enamorarme de Lota, a sentir un cariño enorme por su historia, por sus mujeres, por sus hombres, por sus niños, por la tradición. Para hacer Fanfariña, yo viajé muchísimas veces para allá, para conversar con la gente de Lota, para conocer el lugar. No bastaba con tener un cuento e inventar una historia que después íbamos a filmar en algunos lugares. Entonces me contacté con ex mineros para pedirle que por favor revisaran el guión, cosa que yo repetí después en Subterra y con más profundidad incluso, pero fui un montón de veces y empecé, como digo, a de verdad valorar tantísimo la historia sindical, humana, cultural de Lota. Estamos hablando de fines de los 90, ¿no es cierto? Fines de los 90, así es. En esos años, Televisión Nacional de Chile hizo este programa Cuentos Chilenos. Me encargaron a mí, Juan Fariña, viajé a Lota muchas veces y ahí trabajé contigo, pues Julio, tú colaboraste en ese proyecto, en donde además tuvimos un grupo de destacados actores. Está Pancho Reyes, era el protagonista, claro, de Juan Fariña, con quien trabajé después en Subterra, ¿no? Carmen Diza Gutiérrez, Sergio Hernández, grandes actores. Yo estaba muy, muy orgulloso porque era mi primer telefilm, me había hecho mediometraje y ahí empecé a conocer y, como digo, a encariñarme muchísimo con Lota. Vámonos a la actualidad, Marcelo. Tú hasta el año pasado, digamos, eras el fundador y director de la Escuela de Cine en la Universidad del Desarrollo. Estuviste ahí
algo así como 15 años, ¿verdad? Sí. Y ahí se gestó un libro muy, muy bonito, que lo quiero tener, lo leí algunas partes por internet, y que se llama ¿Por qué filmamos lo que filmamos? Que en el fondo nace como iniciativa de hacer un libro sobre las mujeres que hacen cine en Chile. Cuéntanos un poquito de aquello. Claro, mira, bueno, muy brevemente lo que tú decías, ¿no? A mí me invitaron en el año 2006 a crear una escuela de cine en la Universidad del Desarrollo, una universidad importante, pero una universidad muy conservadora, en donde las artes costaba que tuviera un espacio. Bueno, me tocó crear esa escuela, desarrollarla, y estuve 15 años encabezando ese proyecto. Pasaron cosas muy, muy bonitas, hicimos muchas cosas, los alumnos y exalumnos hicieron largometrajes de egreso, que era la manera de titularse, muchos de ellos muy premiados en muchas partes del mundo. Y una de las cosas que para mí era muy importante como director de escuela era hacer un trabajo, una enseñanza de pregrado potente, formar a estudiantes futuras y futuros cineastas, pero también hacer una contribución a la industria y a la cultura y al medio cinematográfico. Entonces empezamos a desarrollar libros, ¿no? Y creamos una línea de libros. El último que tú señalas, el ¿Por qué filmamos lo que filmamos? Mujeres en el cine chileno, es el último que se editó, y muy importante porque las mujeres han ido tomando un rol muy importante en el desarrollo, bueno, de las naciones y de la humanidad y de las artes y de la cultura, y por tanto relevar el aporte de las cineastas mujeres actuales para nosotros era muy importante. Antes habíamos hecho otros 2 libros que se llamaban también ¿Por qué filmamos lo que filmamos?, con conversaciones con distintos directores y directoras de cine chileno, primero el cine de los años 90, después del cine de los años 2000, y este tercero que tú señalas, que es muy interesante y que yo de verdad lo recomiendo, en donde hay conversaciones con numerosas directoras, montajistas, directoras de arte, productoras, mujeres de cine chileno, reflexionando sobre lo que significa hacer cine desde la condición de mujer, que en algún momento era difícil, ¿no? El patriarcado y el machismo reinante en nuestro país es súper fuerte, pero bueno, ella lo ha logrado, y ahí hay unas conversaciones con destacadísimas directoras y cineastas en general que es muy valioso, así que de verdad lo recomiendo. Sí, dentro de ella está Richard Cherson y Pepa San Martín, con quien tuvimos el placer también de conversar en este conversatorio hace un par de programas atrás. Y quiero citar una parte de tu prólogo para que sigamos la conversación. Tú dices, es una búsqueda, un diálogo, una observación del cine chileno de mujeres o desde las mujeres y su consonancia con los cambios culturales en marcha. Así es. Mira, el mundo, la civilización está sufriendo una tremenda crisis, por cuanto hay ciertos paradigmas que son necesarios de cambiar, ¿no? O sea, el estallido social y los estallidos sociales en el mundo entero, la crisis medioambiental, la crisis ecológica, ¿no? El calentamiento global, etcétera, están haciendo crujir la civilización, ¿no? Entonces, estamos viviendo una época de cambio, de madurez, de concienciación, y yo creo, y en ese mismo prólogo nombraba a un destacado filósofo y científico, Fristo Capra, que habla que estos cambios, la única manera de hacer un giro, el giro necesario en el cambio de la civilización y de la humanidad, tiene 2 grandes componentes, que es el feminismo, la mirada de la mujer, una mirada distinta de entender el desarrollo de la sociedad, de entender la participación, la democracia, el feminismo y el ecologismo, que son 2 movimientos relativamente parecidos, ¿no? Entonces, en esta conversación con las cineastas mujeres nos importaba mucho hablar desde esa observación, desde esa visión, entendiendo que el cine, la cultura que se está haciendo desde ahí, tiene que ver no solo con la realización cinematográfica, sino que con un cambio necesario, y ese cambio necesario es la única manera de hacer revertir los graves problemas que la humanidad tiene hoy, son el pensamiento ecológico y el pensamiento feminista. Yo estoy convencido de eso. Entonces, un pequeño aporte fue hablar desde nuestra mundo de trabajo, que es el cine, desde la mujer. Sí, es un libro que hay que tener los que son más cinéfilos y los que les gusta también, obviamente, los que desarrollan en la pega de cine en sus diferentes áreas. Es un libro muy, muy interesante, muy
¿cómo se dice? Que es muy sugerido, digamos. Salió el año pasado, ¿no? Se encuentra todavía en librerías online, yo estuve cachureándolo ahí para comprar. Está en venta. Sin duda, sin duda. El libro todavía está en distintas librerías, se publicó el año pasado, ha tenido un éxito bien importante, así que el libro está disponible de verdad. Ahí hay numerosas mujeres reflexionando sobre si existe un cine feminista o no existe un cine feminista. El cine es un cine feminista o un cine hecho por mujeres o simplemente es un cine que tiene una... Hay un debate abierto ahí muy, muy interesante, pero uno puede descubrir que ahí hay una sabiduría muy, muy importante. Sí. Marcelo, quiero llevarte un poquito más atrás, quizás los inicios de tu carrera, en este cine documental de resistencia en dictadura, a propósito del colectivo de teleanálisis que a ti te tocó llevar a cabo y que en el fondo nos permite hoy día tener un documento de aquella época tan cruda de nuestro país, ¿verdad? Como fue la dictadura durante tantos años. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Mira, el colectivo Teleanálisis es una experiencia muy valiosa. Yo tuve la fortuna, aun cuando era un momento súper oscuro, súper complejo, ¿no? Estábamos en plena dictadura. El trabajo que ahí se hacía era un trabajo riesgoso, difícil, pero también inspirador. Pero es una experiencia muy valiosa por un montón de razones, ¿no? En primer lugar, contarles que, bueno, el colectivo Teleanálisis surge al alero de una institución que se llamaba Análisis, y tenía la revista Análisis y tenía el Teleanálisis, en donde lo que nosotros realizábamos, un equipo, un grupo de personas, en donde estaba encabezado por Augusto Góngora, estaba Cristian Galá, Rodrigo Moreno, Jaime Sepúlveda, Pamela Pequeño, varios realizadores, documentalistas. Yo venía recién saliendo de la universidad y lo que hacía este colectivo era registrar en imágenes todo aquello que la televisión no mostraba, ¿no? Era un trabajo semiclandestino que realizábamos para llevar las imágenes del país invisible, ¿no? Aquellas imágenes que la televisión no mostraba, aquellas imágenes que estaban siendo ocultadas en una época de gran represión. La dictadura, como sabemos, era una dictadura muy, muy, muy atroz, y entonces lo que nosotros hacíamos con nuestras cámaras era salir a las calles y registrar los temas que estaban prohibidos, ¿no? Registrar los temas de represión, los temas de pobreza, los temas de violaciones a los derechos humanos, y hecho en un trabajo muy colaborativo, ¿no? Éramos un equipo de unas 15 personas que, como digo, registrábamos y se hacía un trabajo de difusión de estos documentales que hacíamos todos los meses de manera clandestina, ¿no? Había un sistema ahí en que sindicatos, agrupaciones estudiantiles, o personas naturales también, algunas organizaciones internacionales, nosotros registrábamos lo que estaba pasando en el país. Se generaban documentales mensuales, ¿no? Reportajes y documentales mensuales que eran repartidos de manera clandestina, imagínate, en aquellos años, en cintas VHS que la gente iba a buscar, y se juntaba la gente en distintos lugares para poder ver aquello que sabíamos que estaba ocurriendo, pero que la dictadura quería ocultar. Entonces nosotros estábamos ahí en la calle. Hubo momentos bien difíciles, ¿no? Mucho miedo, Marcelo, esos años, ¿no? Mucho miedo, ¿no? Mucho miedo en el trabajo, ¿no? Sí, había mucho miedo, yo creo, en el país y en todos aquellos que soñaban con la libertad y que soñaban con la democracia y soñaban con denunciar y con derrotar a una dictadura horrorosa, ¿no? Y en el caso nuestro, que estábamos además registrando eso, claro, había mucho miedo, es un miedo que compartía gran parte del país completo, pero en el caso nuestro, claro, estábamos ahí con nuestras cámaras. Más de alguna vez nos tocó muy de cerca la represión, en algunos casos de manera muy terrible. Hay un periodista de la revista Análisis, Pepe Carrasco, que era primo hermano del Teleanálisis, que precisamente cuando yo ingresé a esta institución fue asesinado por la dictadura. Pepe Carrasco. Más de alguna vez, claro, recibimos represión. Entonces era un trabajo que de manera más consciente o a veces más inconsciente, muy arriesgado, pero yo sentía, y yo creo que todos sentíamos, que era un deber moral estar ahí, ¿no? Algunos egresaban de las escuelas de periodismo y buscaban caminos más tradicionales. Yo sentí que no podía hacer lo que yo tenía ganas de hacer. Yo tenía ganas de hacer cine, yo tenía ganas de intentar hacer películas u otras cosas, pero en ese momento me parecía que el deber moral, ético, era recuperar la democracia, era derrotar a esta dictadura, y por tanto lo que yo aprendí y las herramientas del audiovisual
me parecía que tenían que estar puestas en esa lucha de recuperación de la democracia, y pues claro, aquí había más riesgo, pero era lo que correspondía. Entonces muchos de nosotros dijimos, bueno, vamos a postergar ciertos sueños profesionales, el cine algunos, otros que querían quizás eventualmente trabajar en la televisión y hacer una contribución, eso más adelante. Y nos dedicamos a eso muchos años, ¿no? Hay un grupo bien importante. Quizás para quienes vieron la serie de televisión de los 80, hay varios capítulos donde se grafica lo que tú comentas, que era el hijo del protagonista, quien trabajaba en teleanálisis, ¿verdad? Y pasaban todas estas situaciones muy complejas tratando de hacer la pega, como tú señalas. Quizás, no sé si tú la viste, tuviste la oportunidad de revisar eso. Sí, claro, tal cual. En los 80 hay un personaje que trabaja en teleanálisis, que está haciendo eso. De hecho, los productores de la serie conversaron con gran parte de nosotros. Me entrevistaron a mí, a Augusto Góngora, a Cristiana, a varios, para preguntar cómo era, ¿no? Cómo era el contexto emocional, cómo era el contexto político, cómo era el contexto de lo que ahí se vivía. Y claro, ahí en la serie se refleja parte de eso. En la película No, de Pablo Larraín, también hay un momento en donde ocurre algo que me tocó a mí muy de cerca, ¿no? Que fue esconder, arriesgando un poco la vida, ¿no? Esconder algunas de las cintas en donde estaban registradas determinadas cosas. Hubo un momento en que un camarógrafo y un periodista de teleanálisis grabaron, por ejemplo, el momento preciso en que una joven estudiante de música, que se llama María Paz Santibáñez, fue baleada frente al Teatro Municipal. Nuestro camarógrafo estaba ahí, grabó el momento en que se veía al carabinero que le había disparado en la cabeza sin ningún problema, nadie lo había atacado. La dictadura dijo que una turba había atacado al carabinero y que él se tuvo que defender. María Paz, a punto de morirse en la posta central, estaba detenida, ¿no? Por estas supuestas, pero estas imágenes demostraron que no era así. Bueno, esa cinta, nosotros hicimos algunas copias de la cinta, y la cinta original me tocó llevármela a mí a la casa donde yo vivía con algunos compañeros, en fin. Entonces, bueno, fueron momentos que, claro, ahora uno no lo puede contar y decir, por Dios, qué grandes cosas nos tocó hacer. En ese momento era nuestro deber, y parte de eso que vivíamos cotidianamente, sí, está reflejado ahí en la serie Los 80, como tú comentas. Sí. Marcelo, con la experiencia que tú tuviste en el diseño y la creación de la Escuela de Cine en la UDD, donde yo estuve leyendo algunas notas, tú investigaste muchos modelos en Latinoamérica, en Europa, ¿verdad? A partir de aquello, de esa experiencia conocimiento que tú adquiriste en ello, ¿podemos formar profesionales en el área del cine? ¿Es difícil la industria cinematográfica para los chicos que hoy están saliendo en esta área? Claro, mira, tal como tú comentas, cuando me encargaron a mí crear la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo, hace ya 16 años atrás, bueno, lo que yo hice fue estudiar todas las escuelas de audiovisual y de cine de América Latina, todas. Algunas en Europa las visité personalmente, visité escuelas de cine en América Latina para entender cuál era el mejor tipo de formación y para entender cuáles eran las posibilidades laborales y de desarrollo personal a posteriores, y por eso creamos una malla y una escuela que lo que busca es formar profesionales integrales capaces de desempeñarse en distintos ámbitos del mundo audiovisual. Y lo digo para responder tu pregunta, ¿no? Muchas veces a nosotros nos preguntaban los papás, ¿no? Naturalmente, ¿qué posibilidades laborales tienen los propios estudiantes? Yo ahora estoy en la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral, una escuela de audiovisual y de cine que está partiendo y de hecho está en proceso de reformulación de su malla. Bueno, y las reflexiones ahí son que efectivamente el mundo de las artes siempre ha sido más complejo, ¿no? Yo cada vez que converso con algún papá o algún estudiante, naturalmente hay carreras que son carreras relativamente tradicionales, en donde uno podría decir, eventualmente hay cierta mayor posibilidad o seguridad de encontrar fuentes laborales. Cuando uno entra en el mundo de las artes, de la creación artística, uno sabe que lo más importante es que le lata el corazón de lo que quiere hacer. La vocación es el motor fundamental, y claro, se va a encontrar quizás con ciertos desafíos mayores, porque el mundo de las artes siempre, en cualquier parte del mundo y en cualquier época, siempre ha tenido mayores complejidades respecto del tema laboral, pero afortunadamente hoy estamos viviendo una época de una
multiplicación de las plataformas digitales, de las plataformas de comunicación, la creación de contenido ha estallado. Imagínate lo que es el mundo de las plataformas de las series de ficción, Netflix, Amazon, HBO. Bueno, nuestro propio medio está empezando a desarrollar oportunidades para quienes estudian cine o audiovisual de desempeñarse en diversos ámbitos, no solo en la creación cinematográfica pura y dura, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay muchas posibilidades de realizarse como profesional y como creador y como artista. La creación del cine de mainstream, o más bien el cine, el cine de largometraje en América Latina siempre tiene complejidades por cuanto los recursos son escasos. Eso es cierto. Nosotros siempre tenemos una especie entre industria y medio cinematográfico, que es industria o es una preindustria, y yo creo que va a ser siempre así porque estamos en una realidad distinta, pero la posibilidad de realizarse como creador cinematográfico estudiando alguna de estas carreras siempre está. Va a depender del esfuerzo, va a depender de, bueno, un montón de cosas, pero las posibilidades están. Hemos entrevistado a connotados directores y también a directores que están iniciándose y que, bueno, me imagino que la trayectoria también indica mucho, pero esto todavía, algunos dicen de que está en pañales porque el Estado, de alguna manera, cuesta ahí definir una política de apoyo a la industria cinematográfica, porque también, así como costó construir el país en diferentes aristas, esta también fue una muy dañada, ya lo hablamos, en la dictadura, ¿no? Sí. No, por supuesto. Sin lugar a duda, la dictadura se hizo cargo de que sobre todo las expresiones artísticas en donde había un pensamiento reflexivo y crítico fueran destruidas, ¿no? En el mundo del cine muchos creadores fueron asesinados, la producción cinematográfica evidentemente estaba totalmente controlada, prohibida. Hay casos muy excepcionales de algunas muy pocas posibilidades, y por lo tanto el proceso de recuperación a la democracia fue un proceso lento. Estos cuentos chilenos que conversábamos hace un rato atrás fueron una manera desde Televisión Nacional de Chile de reactivar un poco la industria cinematográfica. Eran películas filmadas en celuloide para la televisión, con cuentos, eran telefilmes, eran películas. Bueno, fue un proceso, y el Estado poco a poco, con una lucha que dieron muchos realizadores, productores, ahí hay una larga lucha del medio, y se han ido logrando fondos de apoyo, el Fondar, los fondos audiovisuales, bueno, los distintos fondos de las distintas artes, que es un paso bien positivo, lo del Consejo Nacional de Televisión y sus fondos también, pero siempre es bien limitado, ¿no? Y ahí hay un debate permanente, ¿no? Que si el Estado tiene que poner recursos, y algunos que tienen un pensamiento más neoliberal dicen, ¿y por qué le vamos a estar pasando y regalando dinero, ¿no?, a los artistas? Porque no entienden que la creación artística es compleja, que la creación artística es importante para un país, es inversión, no es gasto. Esa es la gran lucha, ¿no? Yo creo, cuando nos convenzamos como país que el entregar recursos de apoyo fuerte a la creación de las artes, del cine, del audiovisual, es una inversión para crear reflexión sobre nosotros mismos, para generar identidad nacional, para generar imagen país, para que el país se presente a nivel internacional, como lo ha ido logrando. Le ha ido bien al cine chileno por el esfuerzo de los propios realizadores y algún apoyo al Estado, pero cuando el Estado chileno, ojalá algún día lo logremos, ¿no?, como algunos otros países, unos pocos países latinoamericanos, pero sobre todo en Europa, hacen una inversión fuerte en cultura y en cine, tiene un montón de virtudes, enormes virtudes, y por lo tanto falta un montón todavía por lograr mayor conciencia y un apoyo más sostenido del Estado, pero bueno, en eso se ha estado en este último tiempo, poco a poco. Marcelo, en el 2012 tú estrenaste Bombal, una película que a mí personalmente me gustó mucho. La vi en un cine, por casualidad, en Santiago, en aquellos años. Me tocó ir a hacer ¿En serio? ¡Qué buena! Claro, me tocó hacer un trámite en Santiago y tenía que hacer hora, y tenía un cine al frente, y me metí a la sala, 2, 3 de la tarde, no recuerdo bien, y fui a ver Bombal, una película que me encantó. Te lo comento porque hace 2 programas atrás estuvimos conversando con la Blanca Levín, y también nos contó detalles de aquello. Además fue un año en que estaban pasando cosas muy buenas también en el cine. Se estaba estrenando Violeta se va a los cielos, de Andrés Wood, ¿verdad? Sí.
Qué pena tu boda. Entonces, estaba Bombal allí también. Sí, bueno, primero me alegro mucho que la hayas visto, me alegro mucho que te haya gustado. Siempre para todo creador, escuchar que alguien recibe la película, que la siente, que la entiende, que le pasan cosas, es muy bonito, así que te lo agradezco, claro, y es una película que también a mí me gusta mucho. No lo digo porque la hice yo, es una película que a mí me emociona, es una película que a mí me conmueve, es una película que a mí plásticamente me gusta mucho. Fue un trabajo muy bonito que hicimos con un equipo ahí muy importante de realizadores y de actores. Está Blanca Levin, que se involucró muchísimo, ¿no? Hicimos un trabajo de reconocer o conocer. Igual a la Bombal. Ella está igual y hizo un trabajo potentísimo, como lo hacen los grandes actores, de leer no solo todas sus novelas y sus cuentos, sino que de revisar entrevistas escritas, entrevistas radiales, de conversar con gente que la conoció, lo mismo hice yo, la misma Blanca también. Con Alejandro Goich hicimos un trabajo precioso. Alejandro recibió además la película recibió algunos importantes premios. Alejandro Goich recibió el premio Pedro Siena a mejor actor secundario en el rol de Jorge Larco, el marido, un gran artista homosexual que se casa por conveniencia con la María Luisa y viven juntos, en fin, y tiene un papel precioso, y con todos ellos fuimos construyendo un pedacito de la Bombal, porque además decidimos, porque estaba la posibilidad de intentar una reconstrucción de toda la historia o gran parte de su historia, y pronto dijimos, aquí lo que vamos a hacer es tomar unos pocos días en la vida de ella para reflejar también una fantasía, ¿no?, interno de ella, ¿no? Porque quienes han leído a la Bombal saben que si la leemos incluso hoy día, encontramos una mujer muy contemporánea y contestataria de la época. Completamente. Imagínate su look, imagínate su postura. Ella le da por primera vez voz sexual, ¿no? Sensual, sexual, erótica a la mujer en su novela. Entonces, y una mujer muy compleja en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Es una mujer muy arriesgada, una mujer muy atrevida, pero a la vez es una mujer muy conservadora, porque viene de una familia donde tiene un pensamiento político más bien conservador, pero un pensamiento literario, artístico, moral bien arriesgado. Bueno, intensísima en términos emocionales, tanto es así que trata de asesinar a su amante cuando no logra concebir que la deje, en fin. Entonces dijimos, vamos a tomar unos pocos días, un par de semanas en la vida de ella para contar ese volcán, ¿no? Esta abeja de fuego, como le decía, ella era muy amiga de Pablo Neruda, la abeja de fuego, y claro, hicimos una película en donde decidimos además intentar que la película permitiera disfrutar de una cosa estética. Entonces hay un trabajo de vestuario muy bonito, de colores muy bonitos, nos dedicamos mucho a eso. También recibió un premio Pedro Siena a la mejor dirección de arte, entonces fue una película muy bonita. Estuvimos en el Festival de La Habana, y bueno, aquellos que se contactan con el corazón de esa mujer que está viviendo una intensidad llena de amor, de pasión, de locura y también de tristeza, es muy bonita. Así que fue una historia, una experiencia muy, muy interesante. ¿Cómo lo ves tú? Porque esta película fue primero estrenada en el FIC Valdivia, luego en cines. O sea, como que, ¿o no te importa mucho el tema comercial? Porque, imagínate, una película tan bien construida, se va primero a un festival de cine, luego se va a los cines. ¿Cómo va ahí? Además, pensando tú, sí, que si miramos tu trayectoria, siempre están basadas en un gran escritor. O sea, tienen su tiempo, ¿no? Sí. Mira, hay varias cosas en tu pregunta. Primero, claro, yo tengo una fascinación enorme por la literatura chilena. Y claro, en un momento me di cuenta que habían tres cosas que siempre me fascinan mucho, porque encuentro que hay un material. Primero, la historia. El volver a observar la historia desde un punto de vista y reconocer ahí parte de lo que nos está pasando hoy, pero que a lo mejor se gestó antes, o simplemente entender la riqueza de otros momentos humanos, estéticos. Me encanta la puesta en escena de arte, el vestuario, la escenografía. Yo lo paso muy bien con eso, ¿no? Me fascina. Entonces, hay algo con la historia, con la literatura en particular, porque la literatura narra y crea mundos, y la literatura nuestra, la poesía chilena, me encanta la poesía chilena, y los escritores, los literatos, los creadores tienen
una intensidad emocional, creativa, que hace que sean vías muy potentes. Entonces, entre la vida de Baldomero Lillo, la escritura de la Bombal, Pablo Neruda, a mí me tocó hacer para Televisión Nacional de Chile una miniserie muy bonita, también lo pasé muy bien haciendo la puesta en escena de arte que se llama De Neftalí a Pablo, que narra la historia de Pablo Neruda desde que nace hasta que publica su primer libro. O sea, todo lo que no conocemos de él, porque termina cuando publica su primer libro. Entonces, hay algo en la intensidad emocional de los literatos, de los creadores artísticos, mezclado con el reconocimiento de la historia, que me interesa mucho. Y respecto a lo de los festivales, para mí, yo creo que para muchos, bueno, por lo menos de seguro para mí, ojalá uno pudiera crear obras que tengan un valor artístico, un valor en sí mismo, y además conecte con muchos públicos, ¿no? Entonces, cuando me tocó a mí hacer otro de estos cuentos chilenos, después de Juan Fariña, hice un cuento que también estaba basado en Baldomero Lillo, se llama El Pozo, que es un cuento del mismo libro Subterra, pero está puesto en escena en fecha contemporánea. Pero en El Pozo logramos una historia bien interesante en términos artísticos, pero cuando fue emitida por Televisión Nacional de Chile, logró el más alto rating de ese día. Al otro lado habían concursos, programas como de farándula, y lo logró. Entonces, si uno logra algo que tenga, y bueno, es el sueño de todos, creo, ¿no? Algo que tenga un valor, y que conecte con ambos públicos, es el ideal. Entonces, claro, en el caso de Bombal, nos invitaron a participar en el Festival de Cine Valdivia, un festival de cine importantísimo. Entonces, que pudiera ser visto por un público más bien culto, por un público cinéfilo, ¿no? Y luego llegara también al gran público, nos pareció un bonito equilibrio, ¿no? Además, después, más adelante, como un año después, Bombal estuvo en Televisión Nacional de Chile. Entonces, estuvimos en un festival de cine, recibió premios como Pedro Siena, pero también estuvo en las salas de cine y en la televisión, ¿no? Están todos los públicos ahí. Creo que es el mejor de los equilibrios que uno puede lograr. Y a propósito de escritores, quizás la película que más la gente te recuerda es Subterra, que obtuvo distintos premios, entre ellas Mejor Director en el Festival Internacional de Cine Iberoamericano, ¿cierto? En Huelva, España. Ya te decía, en Lota la gente te recuerda mucho por Subterra. Hoy día podemos ver las locaciones de Subterra todavía en el Chiflón del Diablo, ¿verdad? Quienes van a visitar el Chiflón se sacan fotos ahí en esos pabellones, que quedaron esas réplicas muy, muy bonitas. ¿Qué recuerdo tienes de esos días de rodaje, de Lota, del pan amasado? No, unos recuerdos increíbles. Es de lo más emocionante que yo he vivido en mi vida, por cierto. Se lo cuento a mi familia, a mis hijos, a mi señora, a mis amigos. O sea, a mí se me infla el corazón porque de verdad fue una conexión y una relación humana muy fuerte, ¿no? No fue solo una película, fue mucho más que una película. Y Subterra fue mucho más que una película. Por eso tuvo esta enorme repercusión en Chile. Fueron más de 500.000 espectadores, ganó premios internacionales. En el estreno, nosotros estrenamos primero, naturalmente, en el Teatro de Lota. El compromiso era ese, y fue un compromiso que, digo, no había claudicación posible. El estreno ese día en el Teatro Lota fue emocionantísimo, hubo que hacer varias funciones, estaba lleno de los propios extras, ex mineros, su familia, eran los principales invitados para ver. Si yo estaba nervioso, decía, van a ver la película, ¿qué van a sentir de cómo los representé? ¿No? Por el respeto y todo, pero cantaron el himno de los mineros ahí, fue muy emocionante. Nos relacionamos con la gente de Lota muchos meses antes, muchos años antes. Fuimos innumerables veces para buscar a los extras, para buscar quienes iban a actuar, para que leyeran el guión, para que Pancho Reyes aprendiera a hablar como tenía que hablar. Fueron años yendo a cada rato, y yo me sentía como en casa, ¿no? Me hicieron sentir como en casa. Entonces me subí a un colectivo. Don Marcelo, ¿y cuándo? A filmar la cuestión y qué sé yo, y nos hicimos muy amigos, nos invitaban a sus casas. Entonces yo me sentí muy bien acogido, quise hacer mucho más que una película, honrar la historia y honrar la memoria y la historia de Lota, del pueblo, de los mineros, de su familia, de sus mujeres. Por eso que siempre pensamos que si íbamos a estar ahí, íbamos a pedir ayuda para que actuaran, para que no teníamos que dejar no solo una película. Entonces todas las escenografías iban a quedar como visitas
turística, como está ocurriendo ahora, ¿no? Los pabellones, los vestuarios los dejamos allá. Me ha tocado ir, Julio, varias veces, cada vez que puedo voy a darme una vuelta a Lota, y claro, han pasado un montón de años, pero hace poco fui, hace 3 años atrás de haber sido, fui para allá una vez más, y claro, yo dije, voy a ir calladito, no va a llegar, hola, yo soy el director, a la pulpería, ¿no? De Baldomero, a la pulpería de Baldomero. ¿Sí? Estuve ahí en la pulpería, qué sé yo, y fui al pique, bajamos al Chiflón del Diablo, y claro, cuando estaba ahí, de repente dice, oiga, ¿sabe que le contaron por aquí que usted había venido para acá, el director de la cuestión? Y uno de los tantos ex mineros que nos ayudó, que le tenemos mucho cariño, que es el Piero, le fueron a avisar a su casa, y sabe que fue de su casa a saludarnos, a mí y a mi familia, nos tomamos fotos, echamos la talla. Entonces, claro, yo tengo un cariño enorme porque creo que hay una historia ahí valorable, preciosa, de los propios mineros, de sus familias, del trabajo de Baldomero. Entonces, una experiencia muy emocionante, y que hicimos con tanto cariño y profesionalismo, que bueno, por eso creo yo que les fue tan bien. Pero además también se siente y se ve que usaste los mejores recursos. Podemos mencionar la escena de las explosiones, mucha tecnología allí, quizás la última tecnología de la época, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, nos ayudó a nosotros la región, y hubo algunos apoyos desde Corfo, de la 8ª región, precisamente para traer a la más importante tecnología de punta de los efectos especiales. Entonces, esas explosiones, esos derrumbes, los realizaron expertos argentinos que vinieron desde Buenos Aires especialmente para acá. Teníamos equipos de rodaje para hacer una película a la altura de lo que tenía que ser Don Baldomero Lillo, ¿no? Lota, y por eso reconstruimos gran parte de los piques, y hay escenas muy lindas porque están filmadas con grandilocuencia, ¿no? Hay una fiesta de los mineros que están bailando, que están cantando, una fiesta con muchos extras, los ingresos al lugar, para que quedara ahí un testimonio de un mundo, claro, que es un mundo que ya va quedando en el pasado, pero que nos tiene que hablar hoy. Entonces, ocupamos la mejor, como dices tú, tecnología, y con el apoyo de mucha gente de la región. Además, con un tremendo elenco de actores como Tito Noguera, ¿verdad? Bueno, ya lo mencionabas, Pancho Rey, Vesta La Sala, entre otros tremendos actores que todo el mundo conocía, ¿no? Estaban ahí en Lota. Sí. Claro, la Consuelo Holzapfel, Ernesto Malbrán, Alejandro Trejo, la Mariana Loyola, la Paulina Galvez de España. Sí, pues un tremendo elenco. Sí, fue y es muy bonito porque cuando filmábamos, naturalmente compartían todos los actores, ¿no? que venían de España, estos actores muy famosos. Al Pancho Reyes lo teníamos que tener ahí medio cuidado al principio, que llegaban un montón de gente, pero al final estaban todos compartiendo, los distintos actores, extras, los actores de Lota. Finalmente era un solo equipo humano trabajando durante muchos meses y muchos años, así que una experiencia realmente extraordinaria. Y claro, yo me siento ultra agradecido y bendecido por haber conocido esa historia, esa gente con los cuales todavía a veces tengo la suerte de compartir allá. Antes de finalizar la conversación, Marcelo, ¿hay algún proyecto cinematográfico que tengáis ahí como en el tablero, no? Sí, estoy trabajando un proyecto, uno no puede contar mucho, porque bueno, son entre cábalas y también claro. Son materiales que uno tiene que ir, pero sí, estoy trabajando un proyecto que dice relación con algo de que estábamos conversando hace un ratito atrás. Tiene que ver con mi época en teleanálisis, ¿no? Algunos de esos sucesos que tú mismo contabas ahí, de las experiencias que vivimos en ese ejercicio. Hay un par de situaciones que me tocó vivir ahí personalmente, que son tremendas, pero muy esperanzadoras también, ¿eh? Como una especie de, finalmente, una victoria de la vida por sobre la muerte, en plena dictadura, historias dramáticas, pero que finalmente son muy aleccionadoras. Entonces, surgiendo de mi experiencia en teleanálisis, estoy escribiendo y empezando a desarrollar un proyecto de largometraje que espero que de aquí a un par de años más pueda estar ya filmando.
Bueno, Marcelo, quiero pedirte que nos invites, que nuestros amigos que nos están viendo hoy día no se separen de este conversatorio, porque a continuación vamos a ver Bombal, película que a propósito, por una gestión tuya, pudimos conseguirnos ahí con el Consejo Nacional de Televisión para poder emitirla a través de la página de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Claro, encantado, Julio. Bueno, de verdad, muy sinceramente, invito a todos quienes estén viendo esta conversación a que vean ahora este largometraje Bombal. Es una película que habla de una gran creadora nacional que está hecha con un equipo humano, artístico, que se enamoró, que estaba enamorado desde un comienzo de la vida de esta persona compleja en el muy buen sentido de la palabra. La María Luisa Bombal es un volcán de energía, de creatividad, de locura. Y bueno, los seres humanos tenemos nuestras distintas energías, y hay una película que fue hecha con mucho cariño, que recibió hartos premios, como decíamos antes, en términos de lo estético. Creo que lo pueden disfrutar, que pueden gozar de una historia intensa, hecha con mucho pasión y profesionalismo, y que tiene una belleza que creo que pueden disfrutar, la música, los vestuarios, la fotografía. Así que los invito a ver Bombal ahora y espero que lo disfruten. Marcelo, desde la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, te damos las gracias por conversar con nosotros. Seguramente nuestros amigos de Lota le vamos a compartir este conversatorio, porque, como te decía, te guarda mucho cariño, así que... Yo también. Un gran abrazo desde Concepción para ti, Marcelo, así que muchas gracias por este ratito de conversación. Bueno, muchas gracias a ti, Julio, que estén muy bien. Gracias. Felicitaciones por el programa. Chao, que estén muy bien. Gracias. Adiós.